Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este programa de Finanzas para Todos. Estamos aquí compartiendo programa con nuestro amigo Javier Pinel. Hola, muy buenas, bienvenido. Excusamos de nuevo a Miguel Campoy, nuestro profesor, que también tiene hoy temas laborales y personales. Y lo primero es lo primero, ¿no? Lo primero es lo primero. Nos arreglaremos, ¿verdad? Nos arreglaremos. Nos arreglaremos. Bien, pues hoy tenemos algún tema interesante, creemos que es interesante, porque vamos a hablar de una compra que hacemos más tarde o más temprano en nuestra vida, y es la compra de una vivienda. El título de este apartado sería Gastos e impuestos por comprar una vivienda en 2022 con y sin hipoteca. Cuando compras una vivienda, como sabes, la hipoteca es el mayor gasto. Pero a ese precio de compra de la vivienda hay algunos que no saben que hay que sumarle unos gastos y unos impuestos. Te has comprado una vivienda, te has agenciado una hipoteca por 20, por 25, por 30 años, incluso por más, eso sí, en cómodas cuotas, como suelen decir los bancos. Crees que lo tienes todo controlado, pero te vienen las sorpresas. La alegría de verdad es que te va a durar poco. Aquí entra a juego el notario, el registro, el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales, la tasación y en algunos casos, si así lo decides, pues también la gestoría. De hecho, se recomienda que aparte del precio de la vivienda que ya estás dispuesto y ya tienes en mente, se tenga preparado aproximadamente entre un 12 o un 14% para gastos. Y además no son gastos que puedas elegir, son gastos obligatorios porque vas a tener la factura, que va a ser mayor o va a ser menor dependiendo de un par de aspectos. Y es si esa vivienda que compras es nueva o es usada, y segundo, de la comunidad autónoma donde realices esa compra. Normalmente, pues nosotros, pues Andalucía. En 2022 hay novedades. Ya ha entrado en vigor el nuevo valor de referencia del catastro, que es ahora mismo la base imponible para calcular el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se usa para aplicar a viviendas usadas. Y lo que vamos a hacer es un recorrido somero, pero completo por estos gastos. Primer gasto, la notaría. Los honorarios de notaría, que se llaman, por cierto, aranceles, están regulados por el Estado. Hay una escritura pública de compraventa, por ejemplo, y vamos a hablar de valores aproximados, un piso de unos 100.000 euros va a pagar unos 850 euros de escritura. Uno de 250.000 euros, pues sobre los 1.000 euros. Segundo gasto de la notaría, esta documentación va a pasar al registro. La inscripción de las escrituras, esas que ha firmado el notario, pues ya dependen del precio de la vivienda, y aquí en el registro pueden estar entre los 400, 600, 650 euros. Tercer gasto, pues ocurre lo mismo, depende de si el piso es nuevo o es de segunda mano. Si la vivienda es nueva, vas a pagar el IVA, que para este caso es del 10%, o sea que una vivienda de 100.000 euros va a pagar 10.000 euros de IVA, o una de 250.000 va a pagar 25.000 euros de IVA. Salvo, eso sí, que sea una vivienda pública, que tiene un IVA reducido. A ese IVA hay que sumarle el impuesto de actos jurídicos documentados, que lo paga el comprador, y que aquí en Andalucía, si no recuerdo mal, es de 1,2%. Pero si la vivienda es usada, no paga el IVA. No te hagas ilusiones, también va a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Andalucía es del 7%. También es cierto que con un tipo reducido para viviendas de protección oficial, para familias numerosas, para personas con discapacidad, para jóvenes. En Andalucía ese impuesto de transmisiones patrimoniales para compra-venta de viviendas es de un 6%, siempre que sea la vivienda habitual y siempre que sea menor de 150.000 euros. Y si el comprador es menor de 35 años o también víctima de la violencia doméstica o de terrorismo, ese impuesto de transmisiones patrimoniales se reduce al 3,5%, que también se está aplicando ahora para viviendas en zonas despobladas o personas con discapacidad, siempre también con un precio máximo de la vivienda, quiero recordar que de 250.000 euros. Un gasto más, y este advierto que es un gasto, por supuesto, opcional, que es la gestoría. Es opcional, pero es recomendable.
porque tienes que llevar una cantidad significativa de papeles. Si no tienes mucha costumbre, puedes meter la pata y te puede salir, lo comido por lo servido, y te puede salir bien caro, ¿no? Aquí ya son profesionales libres, por supuesto, no hay tarifas concretas, pero yo no sé si alguien nos podría dar, Javier, precisamente un precio orientativo de por dónde puede salir una gestión de una compraventa de... En torno a 300 euros es un número fácil. Por ahí, ¿no? Por ahí. Pero bien invertido estaría. Sí. Más gastos. Si pides una hipoteca. Si pides una hipoteca vas a pagar la cuota mensual de la hipoteca, pero hay más. El primer gasto va a ser la tasación de la vivienda. El banco te va a obligar a tasar la vivienda para determinar cuánto te va a prestar. Pero no te lo prestan todo. Lo normal es que un banco te preste aproximadamente el 20% y el 20% del restante te lo tengas que buscar por tu cuenta. Esa tasación suele estar dependiendo de la compañía y dependiendo de la vivienda, entre 250 y 600 euros, en ese margen. Y cuidado, porque esa tasación no es una tasación sin límite de tiempo, suele tener un plazo de una vigencia de 6 meses. Para esta hipoteca también hace falta unos gastos de notaría, de registro, de gestoría, dispuestos de actos jurídicos documentados, y ahora, desde la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, esos gastos, eso sí, los asume precisamente el banco después de una gran cantidad de litigios que hubo en un pasado. Comisión de apertura, hasta un 2% de lo prestado que te va a cobrar el banco, que se deduce del dinero que te presta, del que te entrega para pagar la vivienda, aunque también es cierto, y hay que aclararlo, que hay muchos bancos que ya no la aplican. Por último, si no recuerdo mal, ha llegado ahora, recientemente, durante este año, el nuevo valor fiscal de las viviendas. Y esa es la gran novedad de 2022, que es la base imponible sobre la que se va a aplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales o el impuesto de sucesiones y donaciones, llegado el caso. Ese ya no es el valor real de la vivienda, es el valor de mercado. ¿Quién determina ese valor de mercado si no es lo que tú firmas en la escritura? Pues lo determina el catastro. Además, el catastro hace un cálculo anual sobre el precio de las últimas operaciones que ha habido en la zona donde está la vivienda, y el impuesto no se paga sobre lo que tú indicas sobre el valor de compraventa de las escrituras, se paga sobre ese valor de referencia catastral que han calculado en el catastro. Si el valor de la escritura está por debajo de ese valor, tú vas a pagar por el valor de referencia del catastro. Pero en cambio, si el valor de la escritura está por encima de ese valor, lo que vas a pagar es por el valor real de la escritura. Es decir, que en uno o en otro caso vas a pagar por el más alto de los dos valores. También es cierto que tú puedes creer, o que sea cierto, que ese valor catastral que han calculado pues no es el real, puedes recurrirlo. Pero ahora sí, esto cambia ya respecto de lo que existía antes, y es que la carga de la prueba recae en ti. Vas a tener que aportar el informe de un perito, de fotografías, acta notarial, tasaciones, o sea que tú eres el encargado de demostrar ante la administración que el valor no es ese valor que te han dado, sino el valor que tú has puesto en esa escritura. Por cierto, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cuál es ese valor? ¿Es el del recibo que me mandan a mí del ayuntamiento normalmente? Sí, no, sí. ese no es el valor. Este valor se puede consultar en la sede del catastro, en la sede digital del catastro, sin mayores problemas. Resumiendo, cuando compras una casa, el coste no es lo que te cuesta la casa, no es lo que pone en los anuncios de este piso vale tanto, sino que tienes que preparar además entre un 12 o un 14% de gastos extra para todos esos gastos, cosas que mucha gente no sabe, que no tiene prevista y que se le puede venir bastante grande a la hora de afrontar la compra de un piso. Así es. De hecho, la compra de una casa en muchísimos casos es la compra más importante que hacemos en nuestra vida, y hay que tener un cuidado exquisito. Hay que ser muy fino. Hay que estudiarlo, hay que echar muchas cuentas, y hay que tener previstos cada uno de los gastos para poder afrontarlo, y afrontarlos cuando te llegan sin tener que pasar apreturas ni mayores problemas. Por eso creo que hemos hecho un relato pormenorizado. No sé si me he dejado algo por medio. No. Ha sido muy preciso y bien analizado, porque realmente la realidad es ¿Vosotros esta. lleváis muchos trámites de este tipo de compraventa? Algunos hacemos, y te diré que la inmensa mayoría de los casos, no se espera que la casa no vale 150, sino que vale 170 o 175.
cuando hace sus números. Es que entonces la casa me cuesta tanto, ¿y qué le hacemos? Esto es todo lo que tiene que afrontar. Si tiene que esperarse, espérese. Lo que no puede hacer es ahogarse líquidamente hablando, ni entramparse por encima. Hay muchas personas, y otras muchas, que sí, que lo saben y tienen ya reservado su fondo. Sí, pero por eso es bueno acudir a alguien que conozca de estos temas, porque te va a informar pormenorizadamente de cuáles van a ser los gastos, de cuándo tienes que hacer frente a ellos. No es lo mismo hacer frente a un gasto mañana que esperar un año, que esperar 6 meses, cuando ya puedes tener disponibilidad. Y ese dinero que inviertes en una gestoría te puede salir muy bien empleado. Puede salir, vamos, la experiencia me ha sucedido de que me han dicho, bendita la hora que no te hice caso y vine por aquí, porque como me pareciste caro, ahora resulta que la carestía le ha salido, el abaratar le ha salido mucho más caro. Claro, el hombre no sabía, es que nadie me dijo esto, es que nadie me dijo lo otro, es que nadie me llevó aquí, es que no sabía dónde presentarlo, es que llegué tarde. Y claro, esas cosas se pagan. Hay cosas, fíjate que normalmente la vivienda se compra cuando uno es joven, cuando empieza a trabajar, cuando se casa, y por ejemplo los gastos de la boda los tiene perfectamente previstos, hasta el más mínimo detalle, hasta cuánto cuesta el detalle se abrocha todo, el detalle de la solapa, cualquier cosa. Y aquí, que es un gasto mucho más relevante, 150, pues sí, el banco me da 80, yo tengo el resto, venga, vamos a meternos, y luego te encuentras con otros 20, 30, y empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Y mejor no tenerlo. Mejor no tenerlo. Hoy yo creo que tú también nos traes otro tema que nos puede sacar también de problemas, o nos puede meter en ellos. Pues la intención es que no nos metamos en problemas y que pongamos en valor lo que es realmente auténtico. Hemos hablado en diversas ocasiones, tú, yo, Miguel, hemos hablado de los planes de pensiones. Sí, un tema que hemos tratado mucho. Un tema, no se agota nunca. No solamente porque fiscalmente sigue moviéndose, que se mueve, sino también porque la perspectiva de lo que es ahorrar, yo creo que si todo el ahorro pudiese meterse en una de aquellas antiguas huchas, que son un cerdito con una rajita arriba, lo tendríamos todos muy claro. Pero cuando el ahorro no lo tienes en una hucha de un cerdito, como que no lo ves, en especial si está diferido a tiempo, que aquí es donde está el problema. La cuestión sería preguntarnos cómo tengo que elegir un buen plan de pensiones. La primera pregunta es, ¿lo necesito? El plan de pensiones como tal puede que no. Hay otros sistemas, fondos de inversiones, planes de jubilación, aquí ya los nombres cambian mucho, pero nos quedamos con el chip principal. El chip principal es, ¿necesito ahorrar para el futuro? Vamos a ver, antes de toda esta problemática económica que estamos teniendo, ya se veía que era necesario tener un ahorro para la jubilación. Para el momento en el que nos jubilemos, tener ese colchón en el que te obligas a ahorrar. Si lo haces en la hucha cerdito de tu casa, ya explicaste en una ocasión, lo hemos hablado en otras tantas, de que tener el dinero dentro de la hucha del cerdito de tu casa, o debajo del colchón o en el calcetín, no hace otra cosa más que perder dinero. ¿Por qué? Por el perverso y malévolo efecto de la inflación. La inflación sube, tus 1.000 euros son 1.000 euros, pero 1.000 euros nominales. Ahora, con esos 1.000 euros antes podías comprarte, no sé, una televisión, hoy te van a faltar 200 para comprarte esa misma televisión. Es el efecto de la inflación. Por eso es conveniente hacerse cierto tipo de planteamiento. A mí me gustan, a pesar de que luego tienen un efecto perverso al final, me gustan los planes de pensiones porque cubren una serie de aspectos que al común se nos están escapando día a día. El primero es que al hacerlo en un plan de pensiones, se asegura y se diversifica desde el primer euro, ese euro que estás ahorrando. Las inversiones mínimas que hay que hacer para meterse en un plan de pensiones, como la palabra lo dice, son mínimas. Puedes hacerlo desde algo casi representativo hasta cantidades importantes.
El gasto profesional que ocasiona la gestión de ese plan es mínimo comparado con otros. El coste real de ese momento, de ese día, que esos son 1.000 euros de ese día, que dejas de tener 100, 200, lo que cuesta el profesional. Luego hay, como esto es un producto privado, evidentemente persigue un beneficio, y lástima de la empresa que no persigue la satisfacción de sus clientes. Por eso que quienes tienen en planes de pensiones están respaldados por un grupo de profesionales que pretenden la máxima rentabilidad para aquello en lo que está invirtiendo, con objeto de que lo puedas dar a conocer y que la gente diga, oye, ese plan de pensiones está bien gestionado, está bien invertido. Y luego, y por último, se puede, en el momento que uno dice, a mí me parece que el fondo tal, que el plan tal, está dando un rendimiento de un 1,2 y sé que este otro plan está dando un 1,7, tienes la posibilidad de hacer el cambio sin que haya perjuicio económico, ni fiscal ni de patrimonio. Los 1.124 son 1.124, solo que ahora lo quieres meter en un sitio donde esos 1.124 serían 1.130. Y de ahí en adelante ir subiendo. Un atractivo que sí tiene el plan de pensiones, lo hemos dicho muchas veces, es que la fiscalidad está pensada para hacer un ahorro, una especie de aliciente, ya que el sistema nacional puede ser que se quede corto o puede ser que no cumpla sus necesidades, tiene usted la posibilidad de implementarlo. Así nos echa a todos una mano y al primero a usted mismo, puesto que se mete en un ahorro mayor. Por otra parte, también tiene una defensa, que es que nos evita la locura de decir, pues hoy lo necesito, se me ha antojado tal o cual cosa, rescato el plan de pensiones. Pues no, no puedes hacerlo hasta 10 años pasados, con la nueva legislación, o hasta el momento de tu jubilación, u otra serie de fuerzas mayores por las que sí puedes recuperarlo. En cuanto al incentivo que supone, el incentivo fiscal que supone, que dicho sea de paso, para 2021 era de 2.000 euros el máximo, y para 2022 es de 1.500 para uno privado, personal, individual, pues se va a obtener un beneficio fiscal, se sigue obteniendo, ha bajado mucho, ha bajado bastante. Pero eso no impide que sea una solución financiera a largo plazo. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que lo que hoy, dicho de una forma muy simplista, todo lo que se está ahorrando hoy, todo lo que fiscalmente se está ahorrando hoy, lo pagas mañana. Lo va a pagar mañana. ¿Qué sucede? Pues la progresividad en los impuestos está muy bien, por aquello teórico de paga más el que más tiene. Cuando llega el momento de esta recuperación y puesto que los rendimientos que se obtienen son menores que los que se obtuvieron en edad laboral, en edad de trabajo, pues va a beneficiar más a quien más haya invertido, a quien más se haya ahorrado, es decir, al capital mayor. Pero, sinceramente, y desde el punto de vista de lo que yo creo que es la realidad, no debemos dejarnos confundir en que si usted se ahorra más que yo, es que esto no es bueno, o es que esto es injusto. No, estará mejor o peor, pero no es ni bueno ni malo, es la situación de cada cual. Ha de mirarse a uno mismo. Vale, yo iba a tener una pensión de 1.000 euros, lo estuve haciendo todo para poder tenerla de 1.200, pues mira, aquel señor pues no se lleva 1.200, se lleva 2.000 y le cuesta menos. Se ahorró más en su día porque invirtió más. Luego hoy es lógico. ¿Qué sucede? Que como todos vamos hacia abajo con ciertas edades y en la jubilación, nuestra tributación va siendo inferior, se va a beneficiar más el que más obtiene, no el que menos obtiene. El que menos obtiene se beneficia menos, el que más obtiene se beneficia más. Pero eso no quiere decir que haya un reparto desigual.
Si apuesto por 1000, espero tener beneficios de 1000. Si apuesto por 200, espero tener beneficios sobre 200. Yo en este tema de las pensiones, de los planes de pensiones, discrepo algo contigo. En este caso por algunos motivos. Tiene sus ventajas, evidentemente, tiene las ventajas de que tienes un ahorro para la jubilación, tienes un complemento de la jubilación, que normalmente son cantidades más pequeñas que las que tienes durante tu etapa laboral, pero le veo algunas desventajas. Una, la iliquidez, que no puedas recuperarlo en el momento que tú quieres. Sí. Que tengas que esperar o a esos 10 años respecto del momento que lo has ingresado o a la jubilación. Eso puede suponer una ventaja porque te hace que no seas un manirroto, pero en algún momento que puedas necesitarlo realmente y no puedas recuperarlo, aunque también la ley contempla algunas excepciones, circunstancias, como enfermedad grave, como en fin, paro, etcétera, 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 etcétera. Esa es una de las cuestiones. Otra que a mí me importa bastante es las cuestiones de la repercusión de Hacienda, esto que hemos estado comentando. Sí. Claro, uno cuando hace un ingreso a un plan de pensiones, en la declaración de la renta pues se va a deducir según su tipo marginal, si no me equivoco. Correcto. Pero cuando lo recupera al final de su jubilación, cuando lo va a recuperar, pues va a tener que pagar impuestos, pero no va a tener que pagar impuestos como en el resto de las inversiones de un fondo, de una inversión en bolsa, de un depósito, sobre los intereses, sino que tiene que pagar sobre la totalidad, tiene que pagar porque va por el rendimiento del trabajo, sobre el total del dinero que recupera, incluido el que ya tenía ya puesto. Entonces Correcto. Eso me parece a mí. Es más, yo creo, si no me equivoco, y he escuchado que está habiendo un debate a nivel del Parlamento para introducir novedades legislativas, un estudio sobre una modificación de los planes de pensiones. Ya se está hablando de planes de pensiones del Estado público a imagen de los que hay en los países nórdicos, de hacerlos a través de las empresas. Yo creo que los planes de pensiones necesitan una buena vuelta. Necesitan un retoque, porque esta corriente de ir repiscando 500 euros a la deducción máxima, pues la verdad lo ha dejado un poco... Claro. Sí, y luego es que también sentido. Depende, que hombre, comprendo que no coincidas totalmente conmigo, lo comprendo, porque es que también depende de la perspectiva, del proyecto de futuro que uno tiene. Si yo estuviese cotizando, ¿qué te digo?, por 1.200 euros de autónomo todos los meses, pues lo mismo ni me preocupaba tener un plan de pensiones, lo mismo, no lo sé. Ahora que con unas cuotas de pago cortas te hace hacer tu proyección de futuro, yo ya lo hice, soy de aquella generación que empezó trabajando con los contratos basura, nos pasamos un montón de años sin cotizar para la vejez, me puse nervioso en cuanto lo comprendí, no tardé mucho, pero tardé. Y dije, no puede ser, tengo que complementarme para mi jubilación. ¿Qué me voy a hacer? En aquellos momentos que el sueldo medio de una persona era de 70.000 pesetas, dices, ¿cómo? ¿Que me veo con 50? No puede ser. Sí. Y ahí te complementa, es que depende de... Sea como sea, los planes para completar las jubilaciones son una buena idea. Sí, ahora ya depende más que una buena idea, son necesarios. Sí, de tu perspectiva. Un ahorro hace falta. Para mantener un nivel de vida... ¿Cómo orquestarlo? Es una consideración, lo meto en un fondo de inversiones y tributo luego cuando lo recupere totalmente, pagando solamente sobre el beneficio, y ahora que la legislación nos toque lo que nos toque y que no sea sobre el beneficio, sino a una escala que vete tú a saber. Lo que sí estoy de acuerdo es en aquellos que dicen, no, yo vivo al día. Son los que menos vivir al día, vivirás al día, pero vas a tener un mal mañana. Exactamente, mañana sigue como Entonces, hoy. Sea como sea, con planes de pensiones o con otra inversión, planifica tu futuro. Hay que planificar. Pero planifica tu futuro no cuando tengas 60 años, planifica todo cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Incluso personas jóvenes que empiezan a trabajar, que son las que mejor pueden planificar ese futuro. Fíjate, ahora que lo mencionas, cuanto más joven, mejor hacer inversiones de alto riesgo. Sí, llevas razón. Y acercándose la edad de jubilación, tus inversiones tienen que ser los riesgos que vayan disminuyendo riesgos para eliminar la volatilidad antes de la ley jubilación. Natural. Si con 20 años te pones a hacer deporte, por favor,
suda la camiseta. Ahora, como lo hagas con 60, piénsatelo 2 veces, que puede ser que la camiseta te sude a ti. Bueno, pues, después de estas consideraciones, de estas discrepancias incluso, bueno, pero son buenas en economía, porque de las discrepancias la gente puede tomar sus propias decisiones y decidir, pues esto me parece mejor o esto me parece mejor, pero no te quedes quieto, no te quedes quieto. Pues bien, pues este programa lo damos por terminado. Creemos que hemos tenido unos buenos consejos y ya ustedes decidan por dónde van a planificar su futuro. Hasta luego. Hasta luego.